Continuamos en diálogo abierto aquí en Telefórmula. Antes de ir al corte, reflexionábamos acerca de esta intención que yo insisto tiene que ver más con lo electoral que con la pandemia, de que el presidente pueda manejar discrecionalmente el presupuesto. Y lo que voy a plantear para la discusión de este bloque son dos cosas. Efectivamente, el poder hacer uso de recursos para la elección, y evidentemente el asunto que va, pues llamémosle ligado de manera automática, que es el hecho de que bajo ese control el presidente pueda también de alguna manera pues limitar por completo al poder legislativo, evitarse cualquier revisión, y considerando que el proceso económico todavía va a continuar hacia la baja el año que entra, pues poder él disponer de esos recursos para las campañas electorales. Y insisto, la otra parte, y eso nos lo platicará Pepe en un momento, pues a pesar de todo esto, su popularidad ahí está, se mantiene. Empiezo contigo, Pepe. Dos cosas. Primero, recordar lo que dijo Porfirio. Le dice al presidente, no es necesario que se modifique la ley porque nos tienes a la mayoría y nosotros, los diputados de Morena, te vamos a dar lo que pidas para el próximo año. Parece que esta reforma más bien es previniendo que pudiera perderse el control de la Cámara de Diputados y entonces pudiera seguir haciendo un ejercicio discrecional del presupuesto a partir del 22, ya con la nueva legislatura. Eso por un lado. Y por otro, aparentemente el presidente sí está recuperándose, pero fíjate que precisamente escribí una columna esta semana y analizaba los casos de varios presidentes y lo que encontré es algo bien interesante. El número de muertos y de contagios en los países, por alto que sea, no está afectándole a la mayoría de los jefes de Estado. Al contrario, casi todos están creciendo su popularidad. Fíjate que el de Italia, por ejemplo, tiene 70% de aprobación a su gestión. El presidente Macron de Francia, aunque está en segundo lugar de muertos de Europa, Francia ya en este momento, y está creciendo como la espuma. Bueno, pero a ver, Pepe, te interrumpo un segundo. Macron tomó medidas de apoyo económico muy fuertes y muy correctas, y yo creo que ahí también hay una justificación a esa popularidad. Sí, lo que te quiero decir es que la popularidad tiene más que ver con la actitud del presidente y que se convierta en un líder que le dé certeza a la sociedad en tiempos de crisis, porque la gente termina buscando ir bajo el manto protector del jefe, del líder, y si éste se comporta como tal, pues entonces le da su aval y crece su aprobación. Y así ha pasado en todos los casos, salvo en cuáles. En aquellos presidentes que han dado muestras de debilidad, de inconsistencia, de desconocimiento de lo que está pasando. Donald Trump, por ejemplo. Y a pesar, fíjate, de todas estas muestras de frivolidad en la forma en la que manejó la crisis sanitaria, de todas maneras Donald Trump no se está cayendo. Está más o menos ahí manteniéndose, aunque, de acuerdo con Realpolitik, es un portal donde se le da seguimiento a todas las encuestas, hoy perdería la elección, su reelección, cómo está la situación. Oye, Felipe, yo creo, y también lo hemos platicado a lo largo de muchos programas, que también en la cultura mexicana hay esta sensación o esta añoranza por el gran Tlatoani, el gran presidente de México. Y independientemente, sí, coincido con Pepe de cómo se gestione o no la crisis, en este país todavía tenemos esa añoranza por aquel presidente poderoso, el que concentraba todas las facultades. Me llama la atención lo que dice Pepe. Precisamente en tiempos de crisis siempre se busca la figura del padre protector, y el padre protector en ese caso se vuelve el Estado, y el jefe de Estado se vuelve la figura carismática. Por eso están alertando bastante hoy el tema de los riesgos de la democracia con figuras carismáticas muy fuertes que van a tener controles y regulaciones muy importantes, no solamente políticas, sino presupuestarias o financieras, que es el caso mexicano. Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, señalaba esta idea del padre, de la figura de la madre, pero más del padre también como el padre ausente, pero que está imponiendo la autoridad. Y en el caso del sistema político mexicano, y ya lo decía el propio Daniel Cosío Villegas, la figura del presidente es el gran Tlatoani, que está en la pirámide y es el que gobierna todo. ¿Cuál es la fuerza del presidente en este momento? No es una fuerza política per se, es una fuerza de un discurso moral, porque si uno se fija siempre maneja los contrarios, que son los malvados, que son los perversos. Yo soy la bondad, yo soy el camino correcto,
y siempre en todo aparece el concepto de corrupción. El tema de corrupción aparece en todos sus discursos y eso lo fortalece muchísimo, sobre todo con el segmento de población que lo sigue. ¿Por qué? Porque cuando los empresarios empezaron a reclamar, eran los fifís, eran aquellos que querían un FOBAPROA. Cuando los partidos de oposición están pensando en la elección, son malvados porque no están viendo la pandemia. Y en eso se cura de salud del presidente y se yergue en la gran figura, no sé si de padre o de abuelo, cualquiera de las dos, pero se yergue en términos de aquel protector, no de todos, sino de su segmento nada más. Nuestros adversarios. A ver, Rodrigo, ¿qué opinas? Rodrigo. Bueno, Memo, yo primero creo que comparto con Felipe lo que comenta acerca de ese gran abuelo o el padre que tiene que cuidar a los ciudadanos y todo, pero también tiene enfrente, y además se lo pone muy fácil, a los malos, ¿no? Y los malos, me quiero decir, en el caso hoy de Coparmex, que Gustavo de Hoyos es el más bravo, llamémosle así, adversario, pero además agarra como segundo a quien le pegó al entonces candidato y hoy presidente, ¿cómo se llama? Javier Lozano. A Lozano, durante todo el tiempo. Pero ese nombramiento duró creo que 4 o 5 horas, ¿eh? El más rápido de la historia. No, pero a lo que voy es precisamente, en vez de que Gustavo de Hoyos se hubiese erguido como el gran adversario, pues parece ya que está buscando algún tema político por otro lado. Entonces demerita un poco a la Coparmex, cuando la Coparmex se ha erguido realmente como la gran, pues digamos, para algunos, contrapeso. El gran contrapeso del presidente. Entonces, creo que Carlos Sandoval no va a estar de acuerdo contigo, ¿no? Yo tampoco. Yo creo que la Coparmex y particularmente Gustavo de Hoyos sí ha sido un buen contrapeso, igual como lo decíamos en el caso de Porfirio Muñoz Ledo con argumentos. Creo que sí cometen un error al llamar a Javier Lozano, pero lo corrigen a las 4 horas. Carlos Sandoval. Sí, bueno, el tema de Javier Lozano, la verdad que sabemos que es un cuate bravo. La verdad es que es un porro. Es un porro. Yo creo que las lealtades no las tiene muy claras y sí hubiera sido interesante para los medios ver qué iba a ser y ese enfrentamiento porque es morboso, ¿no? O sea, yo creo que ahí es morboso y es un poco interesante. Yo fíjate que de lo que comentan coincido totalmente con lo que están diciendo. Felipe, me sorprendió mucho tu análisis, increíble. Oye, Carlos, a ti ya últimamente todo te sorprende. No, es que en serio, me sorprendo de sorprenderme tanto, Memo. Pero mira, no como decía López Portillo, que decía, me sorprendo de no sorprenderme, que eso está muy interesante, ¿no? Ahí en sus libros Mis Tiempos lo decía. Pero fíjate que yo lo que veo y lo que comentaba también Pepe, del tema de que no ha sido golpeado tanto el presidente, yo fíjate que coincido, pero se le están abriendo demasiados frentes. Y a mí me gustaría señalar dos frentes. Un frente que es muy grande y muy grave, y que de hecho esta semana tuvimos dos noticias muy duras. Que uno es, bueno, es la ola económica que va a venir, que va a estar durísima, y ahí sí creo que el presidente no se va a poder salvar, desafortunadamente, por mejor nadador que sea, ni por mejor lancha que tenga, porque viene muy fuerte. Y solamente esta semana, Memo, se anunció la pérdida de Pemex para el primer trimestre por 562 mil millones de pesos, que corresponde a la pérdida que tuvo Pemex durante todo el año pasado. Entonces, imagínate las pérdidas, imagínate que le seguimos metiendo lana ahí. Es la primera. Y la segunda muy mala es lo del producto, el informe del INEGI sobre el Producto Interno Bruto, que nos dice que en el primer trimestre, que de hecho el presidente celebró que el impacto no había sido muy fuerte, ¿no? Hasta sacó unas gráficas, creo que fue el miércoles o el jueves, donde hablaba de Zedillo y hablaba de Calderón, que ellos les había ido peor, ¿no? Pero ahí lo que no está tomando en cuenta el presidente, que es la caída de 1.4% del PIB, es que nada más en este trimestre son 12 días los que se tomaron ya de pandemia. Lo bueno o lo fuerte o lo malo para México va a venir en este trimestre que yo creo que va a ser desastroso. Dos consideraciones respecto a ese comentario. Evidentemente no es culpa del presidente López Obrador que la crisis económica se haya complicado por la pandemia, pero recordemos de que antes de que la pandemia hubiera empezado, sí, ya veníamos mal. Ya estábamos en crecimiento. Claro, en cero. En cero. Bueno, así es. Nos tenemos que empezar a despedir. Empiezo por Rodrigo Menéndez hasta Mérida. Rodrigo, despierta. ¿O ya se congeló la imagen? Sí, ahí se congeló. A ver. Es por el calor. Memo. Ya estás, ya. Nos despedimos, Rodrigo. Un abrazo hasta Mérida.
No, sí, tenemos problemas con él. Bueno, Carlos, me despido de ti. No, muchas gracias, compañeros. Un buen programa y vamos a la batalla el próximo lunes. Rodrigo, ¿ya estás? Todavía. Pepe Centeno. Ok, la canción. A ver, Rodrigo, nos despedimos. ¿No? Pero lo que yo diría, mi querido Guillermo, es que el que mucho se despide... para el auditorio. ¿Qué? El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Es correcto, es correcto. Nos vemos la próxima semana, si me permiten, Memo. Así es. Pepe. Pues nos vemos la próxima semana igualmente. Síganse cuidando, que estamos en la parte más difícil de eso. Es lo más importante. Y Felipe Gaitán. A todos. Igualmente, cuídense todos. Un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes y con el auditorio. Un abrazo a todos. Así es, sobre todo eso, compartir con ustedes, con nuestro amable auditorio que nos hace favor de seguirnos todos los sábados y los domingos en nuestros espacios, aquí en Diálogo Abierto, mañana a las 11 de la mañana en Trayecto TV, donde voy a entrevistar a los secretarios de Turismo de Nuevo León y de Campeche, donde va a estar Carlos Sandoval también acompañándome para hacer el análisis económico en materia de turismo. Y por la tarde en Emprende TV voy a platicar con Jaime González Aguade, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que nos explique correcta y puntualmente cómo está el tema del asunto del crédito del BID y de la iniciativa presidencial del presupuesto. También vamos a platicar acerca de toda la especulación que hay alrededor de las compras de tapabocas y todas estas cosas. Como siempre, agradeciéndole mucho. Nos vemos mañana, 11 de la mañana, 5 de la tarde y el próximo sábado aquí en Diálogo Abierto, siempre en la señal de Telefórmula. Un abrazo a los cuatro, Rodrigo, Carlos, Pepe, Felipe, pero sobre todo usted que nos hace el favor de acompañarnos.